Bien, entonces lo que vamos a ver es cómo encontrar el centro de masa de una lámina no uniforme. Entonces, si nosotros tuviéramos una lámina, por ejemplo, de una forma regular, ¿sí? Que tuviera una densidad constante, o sea, que toda la densidad estuviera, fuera uniforme a lo largo de la lámina, pues el centro de masa sería precisamente su centro geográfico, ¿no? O su centro geométrico más bien. Entonces, sucedería de esta manera. Entonces, si nosotros quisiéramos equilibrar de alguna manera esta lámina, pues nada más tendríamos que encontrar su centro geométrico y entonces ahí quedaría. Pero ¿qué sucede cuando la densidad no es uniforme o no es constante? O sea, sino que la densidad es a su vez una función, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la masa por el área nos va a dar la densidad, ¿sí? O la distribución, pues, de la masa en el área nos va a dar la densidad. Perdón, no, no es cierto, no es cierto, lo siento. Es la masa entre el área, lo siento. Nos va a dar la densidad. Entonces, si nosotros tenemos una densidad constante, pues eso significa que también la masa de la lámina es constante en toda su extensión. Pero puede suceder dos cosas. Puede suceder que la masa no sea constante o puede suceder que tengamos una figura irregular, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando tenemos una figura irregular con una masa que no es, con una densidad pues que no es continua, sino que varía dependiendo de en qué punto estemos de la figura, pues entonces para poderla encontrar necesitamos ya expresarlo de una manera diferente. Entonces aquí, sabiendo que la densidad no es continua, no continua, ¿sí? Y conociendo nosotros de alguna manera la región que expresa o la región que representa esta figura, pues vamos a tener entonces que la masa sobre el área pues va a ser igual a la densidad. Ahora, esto es válido para un pedacito de área, ¿no? O sea, si nosotros lo dividimos así en un cuadradito pequeño, pues esto es válido así. Pero si nosotros queremos tomar en cuenta todos estos pedacitos de área y entonces hacerlo de manera general, entonces la masa va a estar dada por la integral doble sobre la región dada de la función de densidad por un diferencial de área. ¿Ok? Entonces, con esto es con lo que vamos nosotros a poder calcular, este, con lo que vamos a poder calcular la masa de una figura cuya densidad no es uniforme. Entonces, en esto, o sea, la densidad no uniforme se puede, válgame, la densidad no uniforme se puede deber a diferentes cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, la figura no tiene que estar más grande de un lado o de otro necesariamente. Muchas veces cuando se tienen aleaciones de metales, hay cierta concentración en una parte, sí, por ejemplo, hacia el fondo o hacia un lado de la figura, y esto hace pues que sea más densa, pero la forma sigue siendo exactamente igual. Entonces no necesariamente depende de la forma, ¿sí? Sino de la construcción misma de la lámina. Bien, entonces, ya que sabemos cómo encontrar la masa de una lámina que tiene una densidad no constante, ahora sí podemos encontrar lo que es el centro de masa. Y para ello necesitamos encontrar o necesitamos definir nosotros los que son los momentos. ¿Sí? Como estamos hablando de una lámina, esta lámina la vamos a situar en el plano. ¿Ok? Entonces vamos a considerar únicamente dos momentos, el momento en el eje X y el momento en el eje Y, o respecto al eje Y, pues. Entonces el momento respecto al eje X va a estar dado por la integral sobre la región que representa la figura de Y por la densidad. De Y por la densidad, por un diferencial de área, ¿sí? Y el momento respecto al eje Y, pues va a estar dado también por la integral doble sobre la región de X por la densidad por un diferencial de área. ¿Okay?
Entonces, pues lo que nosotros queremos hacer es, nuevamente, o sea, si tenemos nosotros una figura, una lámina más o menos representada de esta manera, queremos determinar cuál es el centro de masa, es decir, cuál va a ser el punto de equilibrio de esta figura. Vamos a suponer que lo vamos a equilibrar, no sé, sobre algo así, ¿no? Entonces, queremos determinar el punto exacto en donde esta figura, esta región se mantendría equilibrada, conociendo nosotros su densidad y conociendo la forma que tiene. Para ello, pues lo que necesitamos calcular son precisamente las coordenadas del centro de masa. ¿Sí? Y para ello, pues tenemos que calcular la coordenada X, que va a estar dada por el momento en Y sobre la masa, es decir, 1 sobre la masa por la expresión del momento en Y. Y análogamente, pues, la coordenada Y del centro de masa va a estar dado por el momento respecto al eje X entre la masa, es decir, 1 sobre M por la expresión del momento en X. ¿Ok? Entonces, utilizando estas fórmulas, utilizando estas expresiones, es donde podemos nosotros encontrar o determinar el centro de masa de una región. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente región triangular, ¿sí? Que tiene vértices 1,0, 0,0 y 0,2. ¿Sale? Entonces, si nosotros queremos encontrar el centro de masa de esta región, si nosotros sabemos que su densidad se comporta como 1 más 3x más y. Volvemos, si la densidad aquí fuera constante, entonces el centro de masa sería el centro geométrico y nada más habría que encontrar pues las billectrices de cada uno de los lados y con eso podríamos determinar su centro, ¿no? Entonces esto quedaría más o menos así. Esto así. Y el punto donde se intersectaran sería su centro, hablando de un centro geométrico. Pero como la densidad no es constante, entonces necesitamos encontrar sus coordenadas del centro de masa a partir de los momentos, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer entonces pues es encontrar la masa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la masa de esta figura? Y para ello necesitamos delimitar la región. Entonces aquí tenemos dos opciones. Podemos tomarlo como una región 1, o sea, curva de arriba, curva de abajo, o podemos tomarlo como una región 2, o sea, curva izquierda, curva derecha. En realidad es muy indistinto cómo lo hagamos, porque pues de todas formas, las dos, o sea, independientemente de si tomemos arriba, abajo, derecha, izquierda, en ambos casos vamos a estar hablando de rectas. Entonces, pues es indistinto, ¿no? Aquí vamos entonces a calcular, pues precisamente la ecuación de esta recta de aquí, ¿sí? Que es la que no conocemos. Y para ello, pues vamos a usar los puntos 0,2 y 1,0. Entonces, la pendiente de esta recta sería 0 menos 2 entre 1 menos 0, es decir, menos 1/2. Y utilizando la fórmula punto pendiente, vamos a tener que y menos 0 es igual a menos 1/2 de x menos 1. Es decir, y es igual a menos 1/2 de x más 1/2. Podemos también tomarlo como 2, ¿no? O sea, le podemos poner que y es igual a menos 2x más... sí, mero, sí lo dejamos, para no batallar. Entonces, ya que tenemos esta ecuación, podemos ahora sí, sí tomé bien los puntos, 1, 0, 0, 2. Ajá, entonces es
0. Ay, qué mensa, pues es que aquí no es un medio. Qué tonta. Aquí es menos 2 sobre 1, o sea, menos 2. Una disculpa. Entonces aquí va a ser menos 2 y esto nos va a dar menos 2x más 2. ¿Sí? Entonces ahora sí. Esta va a ser la ecuación que vamos a utilizar como uno de nuestros límites de integración. Entonces la masa pues va a estar dada por la integral sobre la región de la densidad por el diferencial de área, ¿sí? Y aquí como sacamos nosotros una integral, perdón, una función y que depende de x, pues vamos a hacer una integral tipo, una región tipo 1, ¿no? O sea, nuestros límites serían de menos 2x más 2, al revés, lo siento, de 0 a menos 2x más 2, ¿sí? Que son los límites en y. O sea, en y estoy yendo desde 0 hasta la recta, ¿no? Que es la recta, pues es menos 2x más 2. Y en x, pues vamos a ir desde 0 hasta 1. ¿Okay? Entonces, en x vamos a ir de 0 a 1. De la función de densidad, que era 1 más 3x más y, por dy y de x. ¿Sí? Recuerden que el orden de los... Ahí le puso 3x, 3y. Ah, era 3x, ¿verdad? Gracias. Recuerden que el orden de los diferenciales pues corresponde al orden de los límites, ¿sí? O sea, estos son los límites en y, entonces por eso integramos primero en y. Y pues aquí integramos directamente. Entonces, primero que nada, integramos en y. Esto va a ser y más 3xy más y cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a menos 2x más 2 de x. Entonces recordemos que como integramos en y, pues vamos a evaluar únicamente en y. Entonces esto sería menos 2x más 2 más 3x por menos 2x más 2 más menos 2x más 2. En el primero le faltó la x. Cierto, aquí está. Gracias. Ya. Al evaluar en 0, pues todo nos va a dar 0, ¿no? Entonces nos quedaría nada más así. Y aquí pues vamos desarrollando. Esto sería menos 2x más 2 menos 6x más menos 6x cuadrada, perdón, más 6x, y luego aquí al desarrollar este binomio nos va a quedar 4x cuadrada menos 8x más 4. Entonces sería, dividiendo entre 2, vamos a tener más 2x cuadrada menos 4x más 2. Y aquí pues juntamos los términos semejantes, ¿no? Antes de seguir integrando. Vamos a tener menos 4x cuadrada. Sí, ¿verdad? Menos 6 más... Ajá. Menos 4x cuadrada. Luego con las x tenemos menos 2 más 6 menos 4. Menos 2 más 6, 4. Menos 4 va a ser 0. Y aquí va a ser 2 más 2, 4. E integramos, ahora sí en x, entonces vamos a tener menos 4 tercios de x cúbica más 4x evaluado de 0 a 1. Y al evaluar, pues esto nos va a dar menos 4 tercios por 1 más 4 menos 0, ¿no? Y menos 4 tercios, 12 menos 4 va a ser 8. 8 tercios. ¿Ok? Entonces, eso corresponde al valor de la masa. Con esto vamos a poder entonces encontrar las coordenadas del centro de masa. Entonces, la coordenada X del centro de masa va a ser 1 sobre la masa por la integral de la región por X por la función de densidad por el diferencial de área. ¿Sí?
Entonces, sustituyendo, pues vamos a tener que esto es, es 1 sobre 8 tercios, va a ser 3 octavos. La integral ya la habíamos planteado, entonces esa la dejamos igual. X por la función de densidad, que era 1 más 3x más y en dy dx. Entonces aquí, antes de integrar, pues nada más multiplicamos esta x que tenemos, ¿no? 0 menos 2x más 2 va a ser la integral de x más 3x cuadrada más xy en dy dx. Y pues otra vez, perdón, integramos respecto a y. Entonces esto va a ser 3 octavos, integral de 0 a 1 de xy más 3x cuadrada y más x por y cuadrada sobre 2, evaluado de 0 a menos 2x más 2. ¿Ok? Y entonces pues evaluamos aquí, esto es 3 octavos, la integral de esto. Nuevamente, únicamente vamos a evaluar en las y, ¿sí? Puesto que fue la variable que integramos. Pues vamos a tener x por menos 2x más 2 más 3x cuadrada por menos 2x más 2 más x por menos 2x más 2 al cuadrado sobre 2. Entonces vamos a simplificar. Esto va a ser menos 2x cuadrada más 2x menos 6x cúbica más 6x cuadrada. Y esto ya habíamos dicho cuánto nos quedaba, ¿no? Por acá estaba arriba. Nos quedaba 2x cuadrada menos 4x más 2 multiplicado por x. 2x cúbica menos... Ay, ya se me olvidó. 2 por 2, 4 por 2, 8, entre 2, 4, menos 4x cuadrada y 4 entre 2 más 2x. ¿Ok? Y aquí, pues, juntamos otra vez términos semejantes antes de integrar. Vamos a tener menos 4x cúbica, menos 4x cúbica, x cuadrada es menos 2 más 6, no, esto, ok, es menos 2x cuadrada menos 6x, más 6x cuadrada, menos 4 nos da 0, que son estas, ¿sí? Y las x nos va a quedar más 4x. E integramos. Esto va a ser entonces menos 4 sobre 4x cuarta más 4 sobre 2x cuadrada, evaluado de 0 a 1. Es decir, vamos a tener 3 octavos de menos x cuarta más 2x cuadrada, evaluado de 0 a 1. Y pues aquí ya nada más evaluamos, ¿no? Esto va a ser entonces 3 octavos por menos 1 más 2 y en 0 pues todo se vuelve 0. Entonces menos 1 más 2 es 1 por 3 octavos, 3 octavos. Entonces este es el centro, o más bien esta es la coordenada X del centro de masa de nuestra figura. Vamos a ver ahora con la coordenada Y. Entonces, para la coordenada Y, vamos a tener que va a ser 1 sobre la masa por la integral sobre la región de Y por la función de densidad, por el diferencial de área, ¿sí?
Entonces, la integral doble, pues ya la teníamos planteada y ya sabemos que 1 sobre la masa es 3/8, integral de 0 a 1 y de 0 a menos 2x más 2 de y por 1 más 3x más y, de y de x. Entonces, al multiplicar la y por la función de densidad para tener una, pues poder integrar directamente, nos quedaría y más 3xy más y cuadrada. Y ahora sí, eso es lo que integramos respecto a y. Va a ser 3/8 integral de 0 a 1 de y cuadrada sobre 2 más 3x sobre 2 por y cuadrada más y cúbica sobre 3. Evaluado de 0 a menos 2x más 2. Entonces, esto nos va a dar, pues otra vez, 3/8 de 0 a 1. Y evaluamos, vamos a tener menos 2x más 2 al cuadrado más 3x por menos 2x más 2 al cuadrado sobre 2 más menos 2x más 2 al cubo sobre 3. ¿Sí? Entonces, esto ya lo habíamos sacado, nos quedaría 4x cuadrada menos 8x más 4, que corresponde también a este de aquí, ¿no? Y este va a ser menos, menos 8x cúbica, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, más 32x cuadrada. Luego sería 2 por 2, 4, por menos 2, menos 8, por menos 3, menos 32x. Y este sería, válgame, 2 al cubo más 8. ¿Okay? Entonces, ahora sí, para simplificar, esto nos va a dar 3/8, integral de 0 a 1, y vamos a dividir y a multiplicar en lo que se requiera, ¿no? Aquí va a ser entonces 2x cuadrada menos 4x más 2. Luego aquí vamos a tener más, sí, más 6x cúbica menos 12x más 6x menos 8, no es cierto, menos 8 tercios, 8 tercios de x cúbica más, ay, no sé si aquí me quedó bien, nada más déjenme checar tantito. Es 24, no sé por qué le puse 32. Entonces era menos 2 al cuadrado por 2 por 3. Sí, 24. Entonces va a ser menos 8 tercios de x cúbica más 8x cuadrada menos 8x más 8 tercios de x. ¿Ok? Y pues vamos a juntar aquí términos semejantes. X cúbica tenemos 6, 6 menos 8 tercios, 6 menos 8 tercios, okay. Que nos va a dar 10 tercios, 10 tercios de x cúbica,
Para x cuadrada tenemos 2 más 8, 10. ¿No le faltó un cuadrado en el 12? ¿En cuál? En el En el 12. menos 12. Menos 12, sí. No sé. A ver, x cúbica es o sea, es este por este. Ajá. Y luego sería 3 por 4, sí, x cuadrada. Gracias. Ok, entonces para x cuadrada va a ser 2 menos 12 más 8, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 2. ¿Ok? Y luego para x va a ser menos 4 más 6 menos 8. Nos va a dar menos 6x. Y por último los términos independientes van a ser 2 más 8 tercios. Que va a ser 14 tercios. ¿Ok? Entonces, creo que ahí ya podemos integrar. Podríamos simplificar un poquito. Creo que a todos les podemos factorizar algo. Bueno, así mero. Vamos a integrar así mero. Entonces vamos a tener 3 octavos de 10 tercios de x cuarta sobre 4 menos 2 por x cúbica sobre 3 menos 6 por x cuadrada sobre 2 más 14 tercios de x, evaluado de 0 a 1. Entonces esto va a ser 3 octavos de 10 tercios entre 4, nos va a quedar 5 sextos de x cuarta, menos 2 tercios de x cúbica, menos 3x cuadrada, más 14 tercios de x, evaluado de 0 a 1. Y esto va a ser 5 sextos menos 2 tercios menos 3 más 14 tercios, evaluando todo en 1. Y cuando se evalúe en 0, pues nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar 5 sextos menos 2 tercios menos 3 más 14 tercios. ¿Quién sabe qué hice en la calculadora? 2 tercios menos 3 más 14 tercios y todo esto por 3 octavos. Entonces nos va a dar 11/16. ¿Qué quiere decir entonces? Bueno, teníamos nosotros nuestra figura que iba de 0,2, 0,0 y 1,0. ¿Sí? Tenemos entonces esta figura. Ahí, 8. Entonces, sacando nosotros los valores de nuestro centro de masa, teníamos que la coordenada x es 3 octavos, que es aproximadamente 0.3, ¿no? Entonces, si estamos aquí, este es 1, este es 0.5, más o menos ahí. Y la coordenada en y es 11/16, que es más o menos 0.6. Entonces, este es 0.5, más o menos ahí. Quiere decir que el centro de masa estaría aproximadamente en ese punto, ¿sí? O sea, ese va a ser el punto de equilibrio de de nuestra figura. ¿Sale? ¿Alguna duda? Muy bien.